La vaina. Bueno, ok, ahora sí. Ok, bueno, vamos a hablar de opciones americanas y swaps. Ok, esto es el último tema de la materia y además el último tema de, ¿cómo se llama? Eh, de la sección de derivados, ¿no? Ok. Entonces, bueno, nosotros habíamos dicho que habían dos tipos de opciones, que eran las opciones europeas y las americanas, y que la diferencia estaba en que las opciones americanas eh, se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de ejercicio, ¿no? ¿Ok? Este, eh, Eso quiere decir que yo no tengo que esperar el día del vencimiento para ejercer, sino que puedo ejercer en cualquier momento, desde el momento en que yo tengo el derecho hasta el momento en el cual el derecho desaparece. ¿Ok? Este tipo de opciones siempre se compran en mercados no regulares. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo no puedo comprar una opción americana en el mercado de Chicago. ¿Ok? En el mercado de opciones de Chicago, ni en ningún mercado regular de opciones, ¿no? Tengo que buscarlo en un mercado no regular, ¿ok? Por lo que es y por lo general se hacen en tesorerías bancarias o en tesorerías de casas de bolsa, y eso es lo que en el reglamento bursátil se llama mercado de fuera, ¿ok? Así es como se llama, ¿no? En todos los demás elementos son igualitos a una opción europea, ¿ok? Incluso la valoración es igualita a la de una opción europea, ¿ok? O sea que no hay una diferencia más allá de que se negocian en mercados no regulares y que se pueden ejercer en cualquier momento, ¿no? Y la opción americana más común es el derecho de suscripción, ¿no? Que nosotros hablamos de él ya, ¿ok? Cuando hablamos de el tema de acciones, ¿ok? Que yo dije que, supongamos que yo tengo el derecho a ejercer tantas acciones, o sea, a suscribir tantas acciones en función de unas acciones que yo poseo, ¿no? Y bueno, el warrant es una manera de financiamiento de las opciones, de las empresas, ¿ok? Pues las empresas pueden vender warrants, ¿ok? Para que la gente en algún momento dado suscriba acciones, ¿no? Aquí en Venezuela hubo un caso, ¿ok? La empresa Sivenza en los años 90 emitió unos warrants, ¿ok? Con los cuales se financió, ¿ok? Y casualmente esos warrants nunca se ejercieron porque el precio de mercado de la acción nunca llegó a ser mayor al precio de ejercicio, ¿no? Que esa es la condición para que se suscriban. ¿Ok? Y bueno, y esto consiste en el derecho a suscribir una o varias acciones a partir de la posesión de una o varias otras acciones, ¿no? ¿Ok? Es un derecho que se otorga a los accionistas o a particulares y que puede ser ejercido hasta una determinada fecha. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que una empresa otorga a sus accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de suscripción de valor nominal. Vamos a suponer que el valor nominal es $5 más el 20%, ¿no? Y esa opción expira el 31 de agosto. ¿Ok? Entonces, esto significa que yo tengo derecho a comprarme una acción nueva a un precio de $6, que es 5% más el 20%. ¿Ok? Y tengo ese derecho, vamos a suponer, a partir de hoy, ¿ok? Hasta el día 31 de agosto. Entonces, yo puedo ejercer mañana, pasado. Ok, el sábado y el domingo no puedo ejercer porque supuestamente si voy a la oficina de accionistas está cerrada, ¿no? Podría suscribir el lunes, martes, miércoles y así sucesivamente hasta el día 31 de agosto. ¿Ok? Y por ejemplo, los feriados, como por ejemplo el 19 de abril que viene dentro de un rato, ¿ok? No podría suscribir. ¿Ok? El 1 de mayo tampoco podría suscribir. El 24 de junio tampoco. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Y la condición para que el derecho de suscripción tenga sentido es que el precio de mercado de la acción sea mayor al precio de ejercicio. ¿Ok? Que es un poco lo que dijimos antes, que las opciones de Sivenza nunca se suscribieron porque el valor nominal, perdón,
el precio de mercado nunca fue superior al precio de ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahí hay una imposibilidad de ejecución, ¿ok? Porque esto funciona como si fuera un call, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle un poquito de números a esto, ¿ok? Supongamos que estamos en ese mismo caso, la empresa nos otorga a los accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una, ¿ok? A un precio de suscripción de $6. Ese derecho expira el día 31 de agosto y vamos a suponer que el precio de mercado de la acción hoy es $10. ¿Ok? Entonces, fíjense, si el precio es $10 y el precio de la suscripción es 6, entonces esto tiene sentido de que se ejerza, ¿no? O sea, yo lo ejerzo y gano inmediatamente dinero. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, el precio de mercado es $10, ¿ok? Está aquí especificado, PSUS es $10, es el precio de mercado o el precio del subyacente. El precio de ejercicio es $6, ¿ok? Eso es PSUX, ¿ok? La paridad de la opción es de una a una, pues tengo derecho a ejercer una acción por cada uno, ¿ok? Y bueno, si yo uso la fórmula que vimos la semana pasada para determinar el valor del call, ¿ok? O la utilidad del call. Entonces, sería así, la utilidad del call sería precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima, ¿no? Entonces, yo parto de la idea de que me gano cero, ¿ok? La utilidad mía es cero, ¿ok? Entonces, si el precio de mercado es 10, ¿ok? Y yo tengo derecho a ejercer una acción a 10, ¿ok? Pero tengo una acción que vale 10 y yo resto el precio de ejercicio que es 6 multiplicado por la acción en la que yo tengo derecho, ¿ok? Entonces resuelvo el problema de la prima diciendo, entonces si yo resto la prima que no la conozco, ¿ok? Y multiplico eso por la paridad que es uno por uno, ¿ok? Entonces me diría a mí, despejando esto, que la prima vale 10 menos 6, o sea que la prima vale 4. O sea que si yo quiero vender este warrant en el mercado, ¿ok? Lo puedo vender a un precio de $4. ¿Ok? Y así es como se valoran las opciones, pues. O sea, ese sería el precio eh, del contrato, o sea, la prima. ¿Ok? Entonces, si yo me compro el warrant ese a $4 y suscribo la acción a $6, ¿ok? Él da exactamente lo mismo que si yo me comprara una acción en el mercado a $10, ¿no? Entonces, eso significa que el valor del warrant, el valor justo del warrant sería $4. ¿Ok? Por supuesto, si a mí me venden ese warrant mucho más barato que 4, bueno, yo se lo arranco de las manos a quien me lo esté vendiendo, ¿ok? En esta situación, ¿no? ¿Ok? Y si me lo venden más caro de $4, yo le digo, no, no, yo no compro eso porque estaría comprando una pérdida, pues. ¿Ok? No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, la valoración se hace partiendo de la supuesta utilidad cero, ¿ok? En el call. ¿Ok? Así es como se valora este derecho de suscripción. ¿Ok? Ok, hay otras opciones, ¿no? Americanas, ¿no? Y fundamentalmente estas opciones son para hacer cobertura de tasa de interés. ¿Ok? Y la primera opción es un FLUR, ¿ok? Se llama así. Y bueno, vamos a suponer que yo tengo una inversión, ¿ok? Que obtiene un rendimiento a tasa de interés variable del 3% anual. ¿Ok? Y bueno, y yo estoy preocupado porque yo creo que las tasas, ¿ok? Pueden bajar y entonces eso me pone a mí en disposición para negociar un flujo. ¿Ok? Entonces yo hablo con un tesorero bancario, estas opciones son siempre opciones de tesorería, ¿ok? Y negocio este FLUR, ¿ok? Que permitiría que yo obtenga el rendimiento diferencial, ¿ok? Si la tasa de interés baja. ¿Ok? Si la tasa de interés baja, por ejemplo, al 2%, ya yo no estaría ganando 3%. Entonces, cuando eso pasa, el FLUR se dispara, ¿ok? Y cubre esa diferencia de 1% para que yo siga ganando mi 3%. ¿Ok? Eso, por supuesto, cuesta dinero. Eso es la prima. ¿Ok?
Y eso es lo que negocio yo con el tesorero, ¿no? El tesorero yo le digo a él cuál es mi inquietud. Yo tengo preocupación de que las tasas de interés bajen, ¿ok? Estoy ganando 3% y no quiero que la rentabilidad de mi inversión sea menor al 3%. Entonces él me pide un chance, supongamos que me pide 2 días para hacer los cálculos. Entonces me hace los cálculos y me dice, mira, eso te cuesta tantos dólares, ¿ok? Y yo decido si lo compro o no lo compro. Si lo compro cada vez que la opción, ¿ok? Pero cada vez que la tasa de interés baja por debajo del 3%, el FLUR cubre la diferencia entre la tasa de mercado y el 3%. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, como eso se ejerce en cualquier momento, hasta la fecha de ejercicio, entonces esto es una opción americana también. ¿Ok? La otra opción de cobertura se llama collar, ¿ok? Perdón, collar no, se llama caps, ¿ok? Y el caps consiste en lo contrario al FLUR, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo estoy pagando por una deuda a tasa de interés variable, ¿ok? Una tasa del 6% anual, ¿no? ¿Ok? Del 5% anual. ¿Ok? Entonces, si, si la tasa es variable y yo estoy preocupado, ¿ok? Porque yo creo que las tasas de interés pueden subir, ¿ok? Y por supuesto, este financiamiento me va a costar más caro. Entonces yo puedo negociar con el tesorero un CAPS, ¿ok? Que me dé la opción de cubrir en cualquier momento en que la tasa de interés supere el 5%, la tasa de interés diferencial, ¿no? Entonces, supongamos que la tasa alcanza el 6% en algún momento y entonces el CAPS cancela el otro 1% que yo no quiero cancelar, ¿ok? Eso también tiene un costo, que es la prima, ¿ok? Y bueno, en función de eso negociamos el tesorero y yo, pues. O sea, yo le digo sí o no, ¿ok? Porque me parece que la prima es muy cara o porque me parece que la prima está bien, ¿ok? Este, pero esa prima me va a cubrir por un determinado tiempo, supongamos por 6 meses o por un año, me va a cubrir esa contingencia de que la tasa de interés se dispare, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y si yo tengo las dos cosas, ¿ok? Si tengo una inversión y una deuda, ¿ok? Entonces yo puedo comprar un collar, ¿ok? Que es la cobertura doble, ¿no? O sea, que es un CAPS y un FLUR al mismo tiempo, ¿no? Supongamos que yo tengo una inversión que obtiene un rendimiento a tasa variable del 3% y además de eso tengo una deuda que está pagando a tasa variable 5%. Entonces aquí yo tengo dos preocupaciones, ¿no? O sea, si la tasa activa sube y si la tasa pasiva baja, ¿no? Si la tasa pasiva baja, yo dejo de ganar el 3%. Si la tasa activa sube, yo empiezo a pagar más del 5%, ¿no? Entonces yo hablo con el tesorero y negocio un collar, que es una opción doble, ¿ok? Que me permite cubrir el riesgo, ¿no? O sea, en cualquier momento, si la tasa de interés se cae, la pasiva se cae por debajo de 3, ¿ok? Esto me cubre. Y también si la activa sube por encima del 5 también me cubre, ¿ok? Y si pasan las dos cosas al mismo tiempo, también me cubre, ¿ok? Pero eso también tiene un costo, ¿no? ¿Ok? Que debe ser mayor que el costo del collar y mayor que el costo del CAPS y mayor que el costo del FLUR, ¿ok? Entonces, bueno, en función de eso yo decido si lo hago o no lo hago. Pero estas son las opciones de cobertura, ¿no? Y fíjense que no se ejercen al vencimiento, sino que se ejercen en cualquier momento, ¿ok? Durante la vida del contrato de opción. ¿Ok? Ok, esas son las americanas, ¿no? También yo puedo comprar en mercado de fuera cualquier otra opción que se parezca a una opción europea, ¿ok? Pero siempre será con esa condición, ¿no? Con la condición de que se hace en un mercado de fuera y que se puede ejercer en cualquier momento y no es solamente en la fecha del ejercicio, ¿ok? Y bueno, y la segunda parte de la clase de hoy es los swaps, ¿ok? El swap en inglés lo que significa es intercambio, ¿ok? Entonces, bueno, esto consiste en intercambiar un activo por otro, ¿ok? O un instrumento por otro
para conseguir algún tipo de cobertura, ¿no? Y fundamentalmente hay tres swaps, ¿ok? El security swap, ¿ok? Que es la bendita permuta financiera que se usó en el control de cambios de Caldera, el 94 al 96, ¿ok? Y que se usó también en el control de cambios de Chávez desde el 2003 hasta el 2010, ¿ok? Ese es el security swap, ¿no? ¿Ok? Este, y se utiliza para conseguir divisas, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero comprar dólares, yo compraría un título valor denominado en dólares en el mercado venezolano y pagaría un precio en bolívares por ese título, ¿ok? Y al mismo tiempo vendo ese mismo título en el mercado extranjero y consigo los dólares, ¿ok? De la misma manera, si yo quiero, en lugar de comprar, vender dólares, entonces yo me compro el título valor denominado en dólares en el mercado extranjero, me traigo ese título a Venezuela, ¿ok? Y lo vendo en el mercado venezolano en bolívares y consigo bolívares. Es como si hiciera una operación de cambio, ¿ok? Pero la hago a través de este security swap, ¿ok? Y de la relación de el monto en bolívares y el monto en dólares se puede calcular un tipo de cambio, ¿ok? Que es el tipo de cambio de la permuta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo me compro un bono venezolano a un precio de 103%, ¿ok? En, este, en bolívares, ¿ok? Y supongamos que la tasa oficial es 300 bolívares por dólar, ¿ok? Y bueno, al mismo tiempo, o sea, yo compro esos bolívares, me lo llevo a los Estados Unidos, ¿ok? Y lo vendo en el mercado norteamericano a un precio de 85% en dólares, ¿ok? Y me entregan dólares, ¿no? Entonces, es como si yo compré con estos bolívares estos dólares, ¿ok? Y el tipo de cambio se calcula así, ¿ok? El tipo de cambio paralelo sería el tipo de cambio oficial multiplicado por el precio en bolívares dividido por el precio en dólares, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el paralelo, tomaría el oficial, que son 300, ¿ok? Tomaría el precio del bono en bolívares, que es 103%, y tomaría el precio del bono en dólares, que sería 85, ¿no? Si hay comisiones, agrego las comisiones, ¿ok? Pero esto me dice a mí que el cambio paralelo debería ser 363,5294, ¿no? Que redondeando me daría 363,53. Y fíjense que el cambio oficial es 300, mientras que el cambio paralelo es 363,53. O sea, porque siempre va a ser mayor al tipo de cambio oficial. Que la única manera de que los dos precios sean iguales es que el precio en bolívares y el precio en dólares sea el mismo, ¿no? ¿Sí? Esa es la única manera en la que serían los dos tipos de cambio, o sea, serían los dos tipos de cambio iguales, ¿no? ¿Ok? Y esto desmiente un poco lo que se decía mucho cuando se, eh, cuando se vivía las partes más duras del control de cambio. Siempre algunos colegas decían que la única manera de liberar el cambio era cuando se igualaban los dos tipos, ¿no? ¿Ok? La igualación de los tipos de cambio no se da per se, ¿ok? O sea, no es un fenómeno que se dé espontáneamente en el mercado, ¿ok? La única manera en que los dos tipos, el tipo paralelo y el tipo oficial, sean iguales, ¿ok? Es que el mercado esté libre, ¿ok? Entonces, no es que el mercado requiere que el precio sea igual para que se libere, sino que el mercado requiere que se libere para que el precio sea igual, ¿ok? O sea, no es, los burros no van atrás de la carreta, van delante, ¿ok? Entonces, eso es mala economía, pues, ¿ok? Ok, el segundo swap se llama Debt Equity Swap, ¿ok? Y esto siempre es una cláusula, ¿ok? Que es como si fuera una opción, ¿ok? Call, ¿ok? Que me da derecho a hacer algo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si una empresa considera que le conviene transformar una deuda en acciones, ¿ok? Le puede ofrecer al tenedor de la deuda, como parte del contrato, una cláusula que permita renegociar la deuda por acciones, ¿ok? Esa cláusula se llama Debt Equity Swap, ¿ok? Y esto lo que significa es intercambio de deuda por patrimonio, ¿no? Debt Equity Swap, ¿ok? Ese es el significado en castellano de eso, ¿ok?
Entonces, bueno, eso significa que si yo compro ese bono, si yo soy el titular de ese bono, ¿ok? Yo tengo esa opción, ¿ok? Y en determinado momento yo puedo decirle a la empresa, mira, no me pagues el bono en moneda, ¿ok? No me lo pagues en bolívares, ni en dólares, ni en euros, ¿ok? Págamelo con acciones de tu empresa, ¿ok? Y bueno, esa cláusula determina cuál es el precio del intercambio, ¿no? ¿Ok? Puede ser valor par, puede ser valor por sobre par, valor por debajo de par, ¿ok? Así, depende de cómo se negocie la cláusula, ¿no? Entonces, esto se puede hacer, ¿no? Y también el debt equity swap se puede hacer como una, ¿cómo se llama? Una condición adicional para mejorar una deuda ya existente, ¿no? O sea, si una empresa emite bonos, ¿ok? Y probablemente no logra colocarlos completamente, entonces, bueno, la empresa puede añadirle este debt equity swap para hacer más atractiva la compra del bono, ¿no? ¿Ok? O también cuando la empresa entra en problemas financieros, ¿ok? Y no puede pagar la deuda, le puede ofrecer a los tenedores de deuda un debt equity swap como solución a ese problema, ¿no? Le puede decir, mira, vale, vamos a hacer una cosa. Este, eh, yo no estoy muy bien económicamente, ¿ok? Entonces yo prefiero pagarte en este momento con acciones y bueno, si tú corres el riesgo de recibir las acciones, ¿ok? Probablemente si la empresa mejora, te va a ir mejor que con los bonos, ¿no? Eso también supondría probablemente un descuento, fundamentalmente más un descuento que una prima, pero podría considerarse un descuento del, ¿cómo se llama? Del valor para que esto sea más atractivo. ¿Ok? Y bueno, y el tercer y último swap es el interest swap, ¿ok? Que es otra suerte de opción de tesorería. ¿Ok? Fíjense, y para que funcione, tienen que ser dos clientes de un tesorero bancario. ¿Ok? Supongamos que yo soy el tesorero bancario y a mi tesorería se me acercan dos empresas, ¿no? La empresa A, que me dice que tiene una deuda a tasa fija por un monto de $100,000 y que está pagando 9%. ¿Ok? Y bueno, el tenedor o sea, esta empresa tiene una preocupación, ¿no? Ellos creen que la tasa de interés va a bajar, ¿ok? Y bueno, y ellos van a seguir pagando el 9%. ¿Ok? Entonces, a él no le conviene mucho eso de tener una deuda a tasa fija porque él cree que las tasas van a bajar. ¿Ok? La empresa B tiene expectativas en contrario y tiene un papel distinto, ¿no? Fíjense, la empresa B está endeudada, ¿ok? Por un monto similar, $100,000. El ejercicio está hecho así para que se entienda con más facilidad, ¿no? ¿Ok? Este, eh, y bueno, y como esa deuda es a tasa variable, esa deuda está pagando, por ejemplo, Prime más 3%. ¿Ok? Prime es una tasa referencial. ¿Ok? Entonces, supongamos el, este, que yo tengo esta deuda, ¿ok? Yo soy la empresa B y yo tengo una preocupación. Mi preocupación está en que yo creo que las tasas de interés pueden subir, ¿ok? Y yo en este momento estoy pagando 9, ¿ok? Pero puedo llegar a pagar 10, 11 o 12 y no quiero, ¿ok? Entonces yo también hablo con el tesorero bancario y le digo, mira, chamo, yo estoy muy preocupado, pues yo tengo esta deuda a tasa variable y yo creo que las tasas van a subir, ¿ok? Entonces yo quiero hacer que tú me conviertas esta deuda en una deuda de tasa fija, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el tesorero bancario ya tiene las dos puntas del negocio, ¿no? Entonces, el tesorero bancario le va a ofrecer, ¿ok? A la empresa A el intercambio de su deuda por una deuda a tasa variable que pague Prime más 4%. ¿Ok? Por lo cual, él terminaría pagando en lugar de 9, 10. ¿Ok? Pero como él cree que las tasas van a bajar, ¿ok? Ese 10 se puede transformar en 8, 7 o 6. ¿Ok?
¿ok? Pero claro, eso es una expectativa, no es que eso va a ocurrir, ¿ok? Y bueno, en el caso de la empresa B, el tesorero le ofrece a la empresa B intercambiarle su deuda por una deuda a tasa fija, ¿no? Y entonces, en lugar de que él siga pagando Prime más 3, ¿ok? Que en este momento equivale a 9, ¿ok? Él le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te lo cambio por una deuda a tasa fija al 10%. Si ambos aceptan, ¿ok? El negocio es redondo para el banquero, ¿no? Porque el banquero estaría cobrando en este momento 9 por aquí y 9 por acá, y estaría cobrando después de eso 1% más por aquí y 1% más por aquí. ¿Ok? O sea, están ganando ese 2% más en las dos deudas. ¿Ok? Y la otra cosa que pasa es que el riesgo del uno está cubierto por el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si la tasa en lugar de subir, ¿ok? Baja, ¿ok? Entonces este señor sale beneficiado y quien paga la diferencia es este señor. ¿Ok? Si la deuda en lugar de bajar sube, ¿ok? Entonces este señor, ¿ok? Es el que va a pagar la cuenta, ¿ok? No, este señor es el que va a pagar la cuenta y va a correr con el riesgo de este, ¿ok? Entonces, esto lo que hace sencillamente es hacer que el banquero se gane 2% más, casi que cubriendo riesgos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el interest swap, ¿ok? Que es una operación que se hacía mucho, ¿ok? En la antigua Venezuela, ¿no? Bueno, igual el DB Equity Swap se hacía muchísimo en los años 80 y 90, ¿no? ¿Ok? Es más, yo fui testigo de muchos casos de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hoy en día no se usa, pues, ¿ok? Casi nadie hace estas cosas, ¿ok? Y bueno, y con esto termina la clase, ¿ok? Yo les dije que la clase de hoy iba a ser bien corta, ¿ok? Ok, chévere, Ok, profesor. gracias, profe. Estamos. Bueno, que les vaya bonito, que Eh, descansen. profe, una pregunta. Ajá. En el caso del FLUR y el CAPS, ¿eso se suele usar actualmente? No, eso lo hacía mucho la gente de Chase Manhattan Bank, ¿ok? Y la gente de Bank of America, ¿ok? Y también la gente de Citi, ¿no? Y ya ninguno de esos tres está aquí, ¿ok? Ok. O sea O sea, que, esas opciones operan dentro, o sea, fuera del país menos acá. O no, sea, no, del no, resto de los países menos acá. no, eso se hacía aquí en Venezuela. Lo que pasa es que lo hacían los tesoreros de las empresas, de los bancos extranjeros, ¿ok? O sea, tú no, era muy difícil que tú fueses, por ejemplo, al banco mercantil y le dieras al banco mercantil que tú quieres hacer esto, ¿ok? Ya hacia el final de los 90 sí, pero, pero en los 80 no, que 80 y principios de los 90 el negocio era de las transnacionales, pues de los bancos transnacionales, de las oficinas de representación del, del Chase, ¿ok? ¿Cómo se llama? Del Bank of America y bueno, y la agencia del Banco del Citi aquí en Venezuela, ¿no? Y también el ING Bank, que estuvo también en Venezuela un tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, Ok, profe. pero eso ya no, o sea, y para que esto exista, tiene que, el mercado financiero tiene que aflojarse muchísimo, ¿no? Tendrían que bajar los encajes, ¿ok? Abrirse muchas oportunidades, no sé, ¿ok? Pero bueno, ¿ok? Em, yo a veces cuando doy clases de esto digo que estoy dando clases de arqueología financiera, ¿no? Porque esta vaina esto era la antigüedad nuestra, pues, ¿ok? Pero bueno, ¿ok? Bueno, señores, entonces nos vemos el martes, pues, ¿ok? Ok, Y profe, a las 7 de la mañana entonces. sí, sí, vamos a ver si hacemos el parcial ese el martes, pues, ¿ok? Cuídense Ok. mucho, pues, ¿ok? Que les vaya bonito. Eh, A ver, profe, otra pregunta rápida. ¿El examen va a ser más o menos la misma estructura que el anterior o va a sí, ser más de sí. desarrollo? No, parecido al que hicimos en la clase anterior.
De repente lo cambio un poquito, pero sí, de repente sí lo cambio un poquito. ¿Ok? Yo les aviso por el chat. ¿Ok? Si cambio la perspectiva, pues. Ok. ¿Ok? Pero hasta ahora serían sus 20 preguntas de selección simple, o sea, Sí, divididas entre selección y desarrollo y ejercicio. sí, así es. Ok. Ok. Vale, pues. Vaya, Bueno, Gracias, profesor. nos Feliz profe. noche. Hasta nos luego. vemos. Gracias. Descansen, Sí. pues. Ok. Gracias, profe. No, no hay por qué, vale. Que te vaya bonito.